¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Bote Pronto de este jueves, el jueves antes del ejercicio de revocación de mandato que vamos a vivir el próximo domingo. Por eso es que Nacho Marván me propuso, y creo que estuvo muy bien, pues saber qué lee en todos estos estudios, encuestas, tal, que viene hace tantos años haciendo Jorge Buendía, para ver qué podemos esperar, quién, cómo, etcétera. ¿No, Nacho? De eso se trata hoy. De eso se trata. Finalmente no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla, y la tan discutida, porque no publicitada, más discutida que publicitada, consulta se va a realizar el domingo 10 de abril. Lo que yo he visto, Jorge, en los que opinan de esto con cierta información empírica, no los que ponen sus deseos a favor o en contra de una u otra manera, que han llegado como a una especie de consenso con todas las precauciones, digamos, nadie se atreve a afirmarlo, que la ratificación debe ganar con un 60%, pero que la gran incógnita es la participación. Todo el mundo sabemos que tiene que ser mayor al 40% del padrón para que sea vinculante, pero también sabemos que en México las consultas, los referendos, plebiscitos, etcétera, etcétera, tienen una pésima historia de participación. Digamos, realmente nunca ha habido alguna que tenga algún atractivo, aunque esta parece ser la más organizada. Y pues más o menos la comparable sería la de los expresidentes de agosto del 21, que llegó apenas al 7.1%, digamos. Entonces ahí lo que ustedes han estudiado y demás, las aproximaciones que has visto tú o tus colegas, pues una primera pregunta es más o menos, ¿quiénes irán a votar? Tienen una cierta idea de quién va a ir en una elección que no hay competencia, y pues cuál sería la medida de éxito o fracaso, digamos, porque sí vimos que, por ejemplo, el gobierno en la última semana, sobre todo, le echó toda la carne al asador a la movilización, pero pues como todos sabemos, esas maquinarias y demás sí incrementan la movilización en elecciones competidas, pero aquí no hay competencia. Entonces dices, ¿qué tanto puede estar funcionando esto? No sé ustedes cómo te has acercado, digamos, qué has visto tú en particular sobre esta cuestión. Efectivamente, lo que estamos observando es un proceso, una revocación de mandato que de alguna manera está claramente identificada con el presidente López Obrador. En consecuencia, lo que uno esperaría es que haya un proceso de autoselección. ¿A qué me refiero? Que quienes van a ir a participar en un evento promovido por la administración, por el presidente López Obrador, pues son los López Obradoristas. Ahora, sabemos que son un número importante, ¿no? Los niveles de aprobación están alrededor del 60%, pero si analizamos con más detalle, al menos en las encuestas, pues veríamos que hay alrededor de un 26%, un 30% de obradoristas duros, ¿no? Ese, digamos, sería como una primera aproximación. Esto, sin embargo, pues está por abajo, digamos, del umbral legal que se pide de 40% de participación, ¿no? Y además, sabemos por las encuestas que siempre se sobreestima la participación. Mucho más gente te dice que va a ir a votar de la que efectivamente vota, ¿no? Entonces, desde este primer arranque, digamos, un 26% sí suena un poquito grande, un poquito amplio. Ahora, tú mencionabas la historia reciente, el plebiscito, referéndum, como le quieras llamar, de agosto del 2021. Ahí fue solo de 7% la participación. Fue bajísima. Si analizamos y hice un pequeño análisis, digamos, de las características de los distritos electorales que más votaron o que más participaron en este referéndum, lo que encontramos es que sí aumenta la participación conforme aumenta la fuerza de Morena, aunque la relación no es tan fuerte. Pero una cosa llamativa es cuáles fueron los lugares donde hubo más participación en el plebiscito de 2021. Distritos que están en el estado de Guerrero, distritos que están en el estado de Chiapas, distritos que están en el estado de Veracruz.
De entrada, pues son zonas donde el presidente López Obrador es muy popular, lo sabemos, aunque no necesariamente Morena, ¿no? Ahí el voto Sí, por claro, Morena son puede ser diferentes costos, diferente. sí. Exactamente. El segundo punto es que estos lugares son principalmente rurales, ¿no? Estamos viendo tasas de participación o vimos tasas de participación más altas. ¿Cómo trasladamos esto a lo que puede ocurrir este domingo? Pues debemos esperar que las tasas de participación más altas se den en el sur del país, en estados donde sabemos que el presidente es muy popular, como Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Veracruz, e incluso en las zonas rurales. Sin embargo, como bien decías, Nacho, pues esto igual no alcanza, digamos, para un número razonable. ¿Y qué es un número razonable? El año pasado, Morena obtuvo 17 millones de votos en las elecciones intermedias. Esto es cerca del 18% de la lista electoral, de la lista nominal, también muy por abajo de este umbral legal del 40%. Ese, en el mejor de los casos, es que saques a todos tus votantes del 2021. A mí me parece que es un umbral muy, muy alto pensar que pueden volver a regresar a las urnas pues 18 millones de votantes de una elección constitucional. Y aquí algo que se pierde de vista, y yo no sé si los promotores de la revocación lo han contemplado, es el cansancio electoral. Si tú sacas a tus votantes una y otra vez, o sea, pensemos solo el pasado reciente, fueron a votar en junio en la constitucional, salieron a votar 2 meses después en el referéndum, los vas a volver a sacar ahorita. Y en los estados que hay elección en 2 meses más, esperas que también salgan a la calle. Es movilizar, exactamente, ahora, es movilizar demasiado. Jorge, déjame preguntarte, porque se ha mencionado mucho, ¿importa que sea el primer domingo de Semana Santa, domingo de Ramos, cuando la gente, esas cosas importan con la gente? Es decir, mucha gente ya piensa en Semana Santa, pues piensa en otras cosas, ¿importa o no importa? Claro que sí importa. De entrada, lo más elemental es, pues, la gente que ya no está en su sección electoral o donde toca votar. Simplemente esa imposibilidad, no va a haber casillas especiales hasta donde sé. Entonces, el hecho que no estás donde te corresponde votar, pues naturalmente que eso va a disminuir. Adicionalmente, pues sí, tienes una serie de festividades religiosas. Claro. Tercer punto, como mencionaba Nacho, pues no hay competencia electoral, ¿no? Aquí básicamente quien está movilizando de un lado. Y estamos hablando, como les decía, de un universo de 17 millones de votos del año pasado. Si tú quieres, súmale los del PT, estás hablando entre 18 y 19 millones de votos de universo posible en términos de movilización, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí hace muy difícil que superemos la participación del 20%. Bien. Naturalmente, sí, y que está por abajo del umbral legal, ¿no? Okay. Nacho. Puede ser arriba del 7, pero muy por abajo del 20%, según, digamos, lo que han analizado y demás. Y lo que me queda claro es que, digamos, quizá la gran ganancia o la utilidad para el gobierno. Uy, perdón. La utilidad para el gobierno y Morena, pues fue aceitar sus maquinarias, a ver cómo anda realmente la estructura partidaria a estas alturas del partido, y todo te indica que, dada el esfuerzo de movilización que se tuvo que hacer desde el gobierno, pues el partido anda en bastante malos tiempos y necesita, digamos, los jalones desde el poder para aceitarlo y que esté caminando. Porque también importa movilizar, ¿no? Los aparatos de movilización clásicos en estas cosas, ¿no, Jorge? Efectivamente. Ahora, aquí tienes, digamos, desde las restricciones legales que de alguna manera pues han pasado a segundo plano, pero pues no es una buena fecha para ir a votar.
¿no? Es el domingo, inicio de Semana Santa, el resto de los partidos no está participando y además en la literatura sobre participación electoral un determinante principal es lo que está en juego. Y aquí, en principio, no está nada en juego. Todo es expresivo, es manifestar el apoyo al presidente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no está en juego? Porque pues difícilmente va a salir, el voto va a ser negativo, es un presidente popular. Y yo creo que esa es la contradicción de origen o el pecado de origen de esta revocación de mandato en particular, que este es un instrumento para situaciones de crisis, para situaciones de descontento, para que la ciudadanía mande a volar a los malos gobernantes. Pero por lo que sabemos a través de las encuestas, pues la gente está muy contenta con el presidente López Obrador, o al menos alrededor de 6 de cada 10 ciudadanos. Entonces, pues eso también no tienes el descontento que es como el combustible detrás de la participación en este tipo de ejercicios. Porque además históricamente, Nacho, hemos visto que cuando hay enojo es cuando hay más participación, ¿no? Es decir, cuando ya quieres... en las enojo, constitucionales, quiero decir, ¿no? Siempre enojo, participas más cuando dices que ya no vaya. Y en ¿no? este caso lo paradójico también es que el enojo llamó a no participar. Entonces, lo que podía movilizar un poquito... Pues sí, pero porque no hay nada en juego, ¿no? Porque te digo, bueno, calculó que era la mejor manera de no hacerle el caldo gordo al presidente y entonces se ubicó en ese nicho muy confortable y entonces algo que podía ser motor, digamos, de participación, pues es un factor que incidirá también en la baja participación. ¿Tú, Nacho, qué? ¿12 millones? ¿11? Yo calculo que 10, 11. ¿10, 11 es tu cálculo? 10, 11. Que sube, digamos, sí, 10, 11. Pero está muy alto, ¿eh? ¿Todavía lo ves muy alto para 10 o 10? Bueno, pues es que no, por ahí 10, 11 millones. Bueno, 10 segundos, ya se conectó otra vez el señor Buendía. Rápido, nos vamos. Jorge, ¿qué? ¿11 millones? Entre 12, 15 millones, yo creo, siendo un poco optimistas. 12, 15 millones siendo optimistas. Nacho ya dijo que 11. Yo me voy a quedar con 12. Gracias, Jorge. Gracias, Nacho. Que les vaya muy bien.